Hacia finales del siglo XIX, esta zona de Río Tercero se empezaría a poblar de gente, de los fundadores y demás. Llegaría también el progreso de la mano del ferrocarril. ¿Cómo llega hasta aquí? Justamente uno de los factores fundamentales del modelo agroexportador es el ferrocarril. ¿Por qué? Porque se necesitaba unir de alguna forma las vías de comunicación entre el puerto de Buenos Aires para llevar la materia prima de la pampa húmeda desde Santa Fe y Córdoba. Es por eso que hacia la década de 1870 el ferrocarril central argentino va a unir justamente Buenos Aires con Córdoba. La Argentina se incorporó al comercio mundial. Los países centrales como Inglaterra necesitaban las materias primas locales y la clase dominante argentina, conformada por terratenientes y comerciantes, necesitaba acumular capital. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se pone en marcha bajo el gobierno de Mitre el modelo agroexportador. No por casualidad acá en la región vamos a tener la típica unidad de producción de ese periodo, que es la estancia media luna. Ahí entra la cuestión del factor de la incorporación de tierras al modelo productivo agroexportador. Estamos acá en lo que es el casco de la estancia La Ventura, pero para hablar de La Ventura hay que hablar primero de una estancia mucho más antigua, que es de donde se desprende precisamente esta estancia La Ventura. Allá por el año 1585 más o menos, cuando se entregan las mercedes de tierra a los conquistadores, se le ofrece tierras a don Antonio Suárez Mejía y él después le vende a la familia Molina, que es la terrateniente de esta zona desde antes de 1600. Esta estancia es una de las estancias más antiguas de Córdoba, posiblemente, que se ha conservado y se ha extendido, digamos, su existencia hasta no hace mucho tiempo. Otro de los factores o elementos fundamentales va a ser la inversión de capitales extranjeros, en este caso el ingreso de los ingleses, los empresarios ingleses, para la construcción de los ferrocarriles. Y a eso también le debemos sumar la mano de obra inmigrante que por esta región va a estar presente trabajando en esta obra del ferrocarril. Bueno, en eso, digamos, lo más destacado es que fue una época donde la provincia de Córdoba, en la gobernación de Ramón J. Cárcano, se impulsó la fundación de pueblos en todo el territorio de la provincia. Por esos años, en toda esta región del centro de Córdoba, de parte de Santa Fe, era precisamente por la aparición de las vías férreas y por la ley de colonización que el gobierno de la provincia había sancionado poco tiempo antes, fueron los dos factores que promovieron o facilitaron la creación de pueblos. Y bueno, mi bisabuelo venía con esa idea por una cuestión, digamos, personal. Él siempre soñó en fundar un pueblo en esta zona y un poquito adelantó los acontecimientos, el momento y el tema de que se trazaba la línea de ferrocarriles que iba a pasar por aquí cerca, a lo que él se anticipó, hizo gestiones en ferrocarriles mientras preparaba los planos de lo que iba a ser el plano de fundación de la ciudad, intentando de que la línea de ferrocarril que iba a Córdoba pasara por su campo. Y la creación de pueblos tenía que ver también con proyectos que podrían ser proyectos inmobiliarios de ambición económica, pero también de sueños o de perpetuación de gente que pretendía fundar en sus campos distintas localidades. Eran tiempos que hoy parecen raros o que suenan como extraños, donde se podía gestar la epopeya de inventar pueblos, de inventar localidades. De esto hace 100, 120 años atrás. No hay que olvidarse que en este espacio de tierra
fueron naciendo después con el desarrollo demográfico de la zona, nacieron todas las poblaciones que conocemos en la actualidad. Casi enmarcando esa estancia del Salto tenemos localidades como Corralito, Río Tercero, Los Cóndores, Embalse, y la comuna de las Bajadas, que estaba incluida dentro de este latifundio del Salto. El modelo agroexportador, la incorporación de tierras para la cría de ganado y cultivo, la mano de obra inmigrante europea para trabajar las mismas, la inversión de capitales extranjeros provenientes de Inglaterra, se utilizarán para la construcción de infraestructura acorde al modelo económico. Nuevos puertos, caminos, el telégrafo y lo fundamental para unir el interior con el puerto de Buenos Aires, el ferrocarril. La llegada de los ingleses a esta zona va a ser fundamental, no solo desde aportar el tema del ferrocarril, sino también, bueno, de la impronta en muchas otras cuestiones sociales que van a tener que ver con la ciudad de Río Tercero. Totalmente, porque van a tener una gran presencia acá en la zona, ya que vinieron los ingenieros a diseñar y a llevar adelante la supervisión de las obras del ferrocarril, la construcción de este puente. Y acá muy cerca estaba la pulpería donde los obreros tomaban su descanso, pasaban la noche. Es decir, la impronta social va a ser importante porque tenés, por ejemplo, la llegada de algunos deportes a la zona, el fútbol y el tenis fundamentalmente. Los ingleses, cuando vinieron a hacer la línea de ferrocarril, construyeron, cuando tuvieron que hacer el Puente Negro, lo que nosotros conocemos como el Puente Negro, que era el puente que atravesaba para unir con Córdoba, hicieron ahí una cancha de tenis. Y así es como llega a Río Tercero este deporte. Digamos que el fútbol y el tenis han sido los dos primeros deportes que se empezaron a practicar en la ciudad. Así que esos son los inicios, y precisamente eso dio lugar a la formación o a la fundación de los dos primeros clubes, que fueron el LAM Tenis de Río Tercero y el Atlético. O sea, la historia oficial toma al Club Atlético Río Tercero como el primer club, que fue fundado en 1915. Pero sin duda que aquellos primeros ingleses que empezaron a practicar el tenis fueron los que originalmente, digamos, después dio lugar a la fundación del LAM Tenis, que fue en 1919, ya un par de años después. La conquista del desierto, verdadero genocidio contra el pueblo originario, iniciado en 1833 por Juan Manuel de Rosas, continuada por los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y profundizada por el general Roca en 1879. La incorporación de inmigrantes europeos hizo crecer ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. El modelo liberal tuvo un soporte económico, el llamado orden conservador, y como respuesta a este régimen surgieron los primeros partidos políticos en la Argentina, como la Unión Cívica y el Partido Socialista. Cuando se hizo la primera verificación por parte de los ingleses, decidieron pasar por acá, a lo que él ofreció en donación las tierras. Incluso si ustedes comparan con otros pueblos similares al nuestro, van a ver que acá hay más tierras donadas al ferrocarril en cuanto a superficie me refiero, porque los incentivó también don Modesto a poner los talleres de mantenimiento en Río Tercero, que es el galpón que tenemos acá sobre la calle San Pedro. En el caso de Río Tercero, que aún no tenía ni siquiera ese nombre, nace cuando, con la posibilidad, cuando Modesto Acuña toma la conciencia de que las vías del tren, sobre todo las nuevas vías que iban a unir Rosario con Córdoba por Cruz Alta, como se llamaba, que precisamente requerían el paso por esta región, iban a tener un tendido que podía o no pasar aproximadamente por sus campos. Modesto Acuña hace las gestiones ante la compañía inglesa que tendía los ferrocarriles y logra no solo que los ingleses acepten que las vías pasen por este lugar, por sus campos de la Media Luna, sino que además logra que en este sitio instalaran una estación ferroviaria y talleres ferroviarios. No es lo mismo que pase la vía a que tenga talleres y estación ferroviaria
porque eso significaba, con ese solo hecho, la creación de un pueblo por la fuerza laboral que representaba. O sea, de entrada había 200 personas trabajando en esa estación ferroviaria y en esos talleres de mantenimiento. Modesto Acuña es una persona contemporánea de los hermanos Molina y tal vez fueron las personas más visionarias en esta zona para luego crear las poblaciones que existen en la actualidad. Paralelamente, Modesto Acuña también logra no solo que un ramal pase por sus campos, sino que otro, también que en ese tiempo se tendía entre Río Cuarto y la ciudad de Córdoba, atravesaran el campo, a pesar de que no era la línea lógica. Si uno se fija Río Cuarto con Córdoba, la línea más lógica en términos geográficos es la misma de la Ruta 36. Sin embargo, con el argumento de que la compañía inglesa podía, por cierto, ahorrarse un puente, terminó haciendo que el Puente Negro, el actual puente que todavía subsiste al lado de la ruta que se dirige a Corralito, fuera el que sirviera tanto para la vía que venía de Rosario como para la que venía de Córdoba, y que además la estación ferroviaria de ese pueblo que nacía con el nombre de Pueblo Modesto Acuña fuera única para los dos ramales. Con todo ese logro, digamos, de todas esas gestiones, Río Tercero comenzó siendo un pueblo ferroviario, digamos, relativamente importante, y se garantizaba desde su propio nacimiento que unas 200 familias se instalaran para precisamente ese trabajo en la actividad de los trenes, la actividad ferroviaria. Existía una estancia que pertenecía a la familia Acuña. Pero antes de la familia Acuña eso había pertenecido a la familia Prado, y estaban varias veces emparentados con la familia Astrada y la familia Ortiz Molina, que era hereditaria de la estancia El Salto. Dentro de esas tierras nacería luego don Modesto Acuña, que es el fundador de la localidad de Río Tercero. Córdoba no es ajena a lo que ocurre en la economía, la política y la sociedad a escala nacional. Aquí los gobiernos que se instalan durante 1880 en adelante son pertenecientes a los sectores conservadores. Mientras tanto, en nuestra región se está dando las condiciones para que surjan nuevos pueblos y ciudades. Almafuerte, Tancacha, Los Cóndores, Corralito se desarrollan a principios del siglo XX, paralelamente a los festejos por el centenario de la Argentina. En 1913 nace lo que hoy es Río Tercero. Mira, Carlos, este es el portón que quedó de lo que era la estancia Media Luna. ¿Media Luna? ¿Por qué se llamó así? Bueno, parece ser que por la curvatura que hace el río justamente aquí abajo. Y en 1889, don Modesto Acuña se hace cargo de la estancia Media Luna. Y en 1901 se termina la construcción de todo el casco. ¿Cuáles eran las actividades que se llevaban a cabo en la estancia Media Luna? Justamente las actividades que se realizaban en la estancia y en toda la región eran actividades agropecuarias relacionadas a la cría de ganado vacuno principalmente y cultivo de maíz y trigo. Tenés que tener en cuenta que para este periodo se está desarrollando en la Argentina lo que se conoce como modelo agroexportador. Nuestro país ingresa a la División Internacional del Trabajo como país exportador de materias primas. El granero del mundo. El granero del mundo, como se le llamó por aquellos años. Es así como nace entonces el pueblo a partir del tren. Pero es cierto que no solo bastaba con la noticia del tren, sino que además había una ley de colonización previa que promovía, a partir de una ley provincial, que promovía desgravaciones impositivas, ciertos beneficios para los loteadores, para los dueños de campos, que crearan pueblos en su zona. Esas dos cosas unió Modesto Acuña y eso facilitó la creación de este pueblo, como paralelamente en ese tiempo también facilitó que nacieran tantos otros en la geografía del centro del país. Con la partición de tierras, uno de sus descendientes, el doctor Pedro Molina, parcela una parte de esa estancia para hacer su propia estancia. Ya estamos hablando casi a fines del siglo XVIII, cuando
don Pedro decide crear su propio establecimiento, ¿sí? Uno de sus establecimientos. Aquí en la estancia La Aventura, luego él idearía o trataría de pergeniar en su visión una población que es la localidad de Almafuerte. Llegó el momento a Río Tercero de las estrategias y las planificaciones. En el primer plano de la ciudad ya está el trazado actual de Río Tercero. Es que Modesto Acuña ya tenía en su mente la planificación de una ciudad estratégicamente muy importante para la región. ¿Cuáles fueron las piezas fundamentales que Modesto Acuña empezó a mover para el desarrollo de la ciudad? Hubo dos noticias fundamentales de las cuales se enteró Modesto Acuña. Una, la construcción del dique de embalse, lo cual proveería de energía eléctrica a la ciudad. Y por otro lado, la llegada del ferrocarril.